Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en una semana muy complicada por el anuncio de veto total que hizo el presidente a la sanción por las dos cámaras, en ambos casos con 2/3 de la nueva fórmula jubilatoria. El problema que esa reforma jubilatoria no solo incluía un aumento adicional de 7%, sino una actualización con el salario, transferencia a las cajas provinciales, que si bien este año era del 0,4 del PBI, el año que viene iba a ser del 1,20 y los años sucesivos más importante. Por lo cual creo que a los legisladores se les fue la mano, porque lo único que tenían que haber hecho es poner el aumento del 7% para completar el aumento de enero. Pero bueno, jugaron por más. Lo que pasa es que hay gente bien intencionada y otro que no. Lo que podemos decir es que la economía aparentemente tocó fondo en su caída, y con respecto al dólar, hay que señalar que, bueno, este mes, el 1 de septiembre, el lunes que viene, se va a bajar el impuesto a país a 7%, con lo cual el dólar de importación va a ser 1.020 y pico, y el dólar de exportación va a quedar en 1.040, porque el 80% va al dólar oficial y el 20% va al contado con liquidación. Bueno, ese dólar de 1.040, con el 20% del blend, es un dólar que no está trazado en relación a los 550 a valores de hoy, de la tablita de Martínez de Hoz, de los 600 del periodo 2011-2017, en la época de Cristina, o el 600, que era la convertibilidad. Por eso, cuando estaba la convertibilidad, uno podía comer en el restaurante Cipriani de Nueva York 3 platos con vino por $80 o 80 pesos. Ese era un dólar atrasado. Ahora no es tan fácil. Ahora, si uno va a comer a Cipriani por lo mismo, cuesta $200 al margen de la inflación internacional, pero aunque fueran los $80, evidentemente sale mucho más. Bueno, pero lo que podemos concluir es que la teoría del gobierno es que bajando el impuesto país, las importaciones bajan, y como todos los productos que consumimos tienen cierto componente importado, la inflación tendería a bajar. Por lo menos es en teoría lo que sostienen. Y por eso, manteniendo un tipo cambiario en este momento casi fijo, nada más que modificado por el crawling peg del 2%, el dólar está más o menos fijo. Y de esa forma podía, lo que intenta el presidente y los economistas que lo rodeen es pulverizar la inflación. Bueno, de ahí es cuando el presidente dijo que él y Reidel le van a dar el Premio Nobel de Economía, pero bueno, si el gobierno llega a pulverizar la inflación, estamos hablando al 8% anual o al 10% anual, evidentemente lo merecerían. Lo que pasa es que la mayoría de los economistas que uno lee, con ochantas para el presidente, dicen que eso no va a pasar. Bueno, pero como uno es un neófito en esas cuestiones, no quiero arriesgar, pero ni dar mi opinión personal, pero yo quise decir las dos posiciones que había. La del presidente, que quiere forzar una deflación de la economía. Hay una cosa que es cierta, que tiene razón el presidente. Si ahora devaluamos, el problema es que inmediatamente se traslada a los precios. Y como dijo el economista Arriazu, bueno, si hay una devaluación, el gobierno está terminado. No es que esté terminado el gobierno. El problema es que si hay una devaluación y pasa a precios, todo el proceso de baja de la inflación que llegó hasta ahora se vería truncado, y el presidente tendría que empezar de nuevo
con otra política económica. Pero por ahora todo indica que hasta fin de año no tenemos ningún problema. Hay que ver los vencimientos de deuda que hay en enero, que aparentemente el gobierno los va a cumplir. Ahora, todo esto viene a cuento de lo que dijo Arriazu, que dijo, si se devalúa se termina todo, es que apareció el otro día con estos 2/3 para la sanción de una nueva ley jubilatoria. Mayans, el presidente del bloque peronista, dijo, bueno, que Macri con esto, al votar, porque el PRO se sumó en diputados a voltear el DNU de los fondos reservados y en el Senado la ley jubilatoria. Entonces Mayans dijo, Macri le está mostrando, te podemos echar con 2/3 del juicio político. Como el que plantea el juicio político es el delirante de Guillermo Moreno hace tiempo, y hay algunos de Unión por la Patria que plantean lo mismo, bueno, ahí salió claramente Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, que dijo que hay que pedirle pericia psiquiátrica al que plantee que Villarroel es peronista. ¿Por qué dijo eso la presidenta? Y porque la expresidenta, porque está claro que para que asuma Villarroel le tenían que hacer juicio al presidente. Y el juicio político al presidente es un completo disparate que no va a ocurrir y ni siquiera a nadie se le puede plantar. Se puede hacer cualquier tipo de oposición al gobierno, pero andar amenazando, blandiendo esa espada, me parece totalmente fuera de lugar. Ahora, en el medio de todo esto, el clima político evidentemente se enrareció, porque se enfriaron las relaciones entre Macri y Milei. Macri es cierto que le dio el apoyo para que ganara en el balotaje, apoyo que también lo factura Patricia Bullrich, con lo cual se tendrían que pelear por los derechos de autor. Pero lo que pasa es que, como bien lo señaló el presidente, ese apoyo fue totalmente desinteresado, por lo menos dijo Milei, y nadie salió a decirle que no fue así. O sea, ese apoyo desinteresado explica por qué el presidente no le hace caso a Mauricio Macri cuando él le dice que no hay gestión y quiere poner a Javier Iguacel o Guillermo Dietrich al frente de Transporte o Energía. Porque el presidente a los dirigentes del PRO los toma uno por uno y no necesita llegar a Macri para hacer un acuerdo de gobernabilidad. Lo que pasa es que Macri da la impresión de que dejó de ser un líder político y que es un gestor de negocios. Está hablando mucho de la hidrovía y ahí está haciendo lobby para la Bolsa de Comercio de Rosario, que se queja que la Administración General de Puertos aumentó el peaje de la hidrovía, hace lobby para que la holandesa Boskalis reemplace a la belga Jan de Null al frente de la hidrovía y otros negocios más. Y evidentemente el presidente no está dispuesto a cederle ese tipo porque al presidente no le interesan los negocios, lo repetimos 1000 veces. Podrá haber en el gobierno gente que le interese con los negocios, pero no es al presidente al que le interesan. En todo esto, Santiago Caputo y Karina Milei me parecen personajes secundarios ante los planteos que hace Macri. Lo que pasa, como Macri no puede decir Milei no me da pelota, carga sobre Karina Milei o fundamentalmente con Santiago Caputo. Y Santiago Caputo es un, ¿cómo puede decir? Un gurú político, un consultor político, como Macri lo tenía Durán Barba. Durán Barba era un hombre que influía mucho sobre Macri y sobre Marcos Peña. No estaba en el día a día que ponía funcionarios, pero hay que recordar que Durán Barba fue el que propuso a Quintana y a Lopetegui para que le tomaran examen a todos los miembros del gobierno y como se llame, que tuvieran una política moderada y ejercieran un gradualismo económico del cual ahora Macri se arrepiente. Pero ahora que Milei está ejecutando una política de shock y en vez de estar apoyando en forma irrestricta, veo que Macri está poniendo palos en la rueda. Pero yo sé que Diego Santilli y Cristian Ritondo están completamente en desacuerdo con esta política
del presidente Macri. La que está totalmente obsecuente con Macri es María Eugenia Vidal y Silvia Los Penato, que tienen aspiraciones de ocupar un cargo en el gobierno. María Eugenia Vidal quiere reemplazar a Petrovelo, o que ese ministerio se desguace y una parte vaya María Eugenia Vidal y otra Silvia Los Penato. Silvia Los Penato se manda sesudos discursos en el Congreso, donde habla del Club del Helicóptero y se dirige a Unión por la Patria diciendo que están jugando al Club del Helicóptero y que fracasan. Bueno, la declaración de Cristina Fernández y diciendo que está totalmente en desacuerdo con un juicio político, y como hoy por hoy Cristina Fernández y Sergio Massa son los dos que conducen Unión por la Patria, en un escalón más abajo Kicillof, está claro que el juicio político no pasa por la cabeza de los que manejan Unión por la Patria. Por lo tanto, hay que seguir discutiendo en el Congreso, discutir las leyes, se puede discrepar, pero de ningún modo hacer eso. Tema al margen, el expresidente Alberto Fernández. Bueno, en esta telenovela o miniserie, donde evidentemente están discutiendo por plata, a mí me parece que hay periodistas que se han transformado en voceros de Fabiola Yáñez, y tanto Fabiola Yáñez como Alberto Fernández son muy culpables de todo lo que le pasó a la Argentina en 4 años. Así que tomar partido por alguno o por el otro y meterse en esto, si la golpeó o si no la golpeó, tema aparte que hay que investigar a Alberto Fernández, es el tema de los seguros, donde aparentemente ahí hay episodios de corrupción y hay que ver a quién le cabe la responsabilidad penal, porque el hecho que haya corrupción, hoy por hoy no se puede decir que María Cantero, que Alberto Fernández o Martínez Sosa u otros más cometieron delitos, porque sería adelantarse a lo que haga la justicia, que hasta ahora ni siquiera ha llamado una indagatoria. Es cierto que Alberto Fernández lo que hizo es recusar al juez Ercolini, pero el juez Ercolini, la Cámara Federal y la Cámara de Casación finalmente le dieron la razón al juez Ercolini y sigue al frente de la causa. Pero eso fue hace 15 días y todavía no llamó una indagatoria. Bueno, en este popurrí de noticias aparece la cuestión del hijo. Lo que pasa es que el hijo, Lorenzetti, es el que le planteó al presidente de poner al hijo. Ahora ahí aparecen los republicanos, entre comillas, que lo están cuestionando al hijo, pero la verdad que los que lo cuestionan al hijo no tienen nada de limpito. Lo que están cuestionando al hijo son gente que estaba en el gobierno de Macri y que le llenaron la cabeza a Macri, y que durante el gobierno de Macri se dedicaron a intervenir en las causas judiciales. Porque al margen de que la sociedad esté convencida de que Cristina Kirchner es una corrupta, hay que probarlo en la justicia. Y hay el 23% que votó a Patricia Bullrich ya dictaminaron y la condenaron a la expresidenta. Y ellos quieren que los jueces ahora le apliquen asociación ilícita, o sea, que le den 12 años, que la condenen por otra causa, pero para decretar una sentencia hay que probar los delitos. Y todavía esos delitos, por lo menos en primera instancia, sí se lo probaron, pero en una sola causa. Pero bueno, son los que hicieron la persecución judicial en esa época. Tengo en claro que yo no estoy de acuerdo con la teoría cristinista de que hay un lawfare, que acá los militares ya no pueden dar un golpe, entonces los medios de comunicación y los jueces organizan una persecución judicial a líderes populares. Para mí es un disparate eso. El lawfare para mí no existe. Hay causas y hay que probar los delitos. Lo que pasa es que a veces es muy difícil probar los delitos y la sociedad argentina no está preparada para sentencias absolutorias cuando no se pueden probar los delitos. Obviamente la sociedad argentina no está preparada como la americana, que cuando el tribunal
declaró inocente a O.J. Simpson del asesinato de su mujer, eso en Estados Unidos es totalmente normal, como las 2 veces que John Gotti fue declarado inocente, hasta que al final, en una tercera o cuarta, fue declarado culpable. John Gotti, el jefe de la mafia neoyorquina. Acá la sociedad no está preparada para una sentencia absolutoria sobre aquella persona a quien ellos ya consideraron corrupta por una sentencia mediática. Entonces, acá tenemos una situación política cada vez más caliente, donde ahora la Cámara de Diputados, vamos a ver si diputados y senadores vuelven a insistir con la sanción de la ley jubilatoria, pese a que el presidente la vetó totalmente. Ahora, ¿qué pasa si esa ley, con 2/3 de ambas cámaras, se aprueba? El presidente tiene que reasignar partidas. Este año mayormente no tendría problemas, el año que viene sí va a tener problemas con el déficit fiscal. No sé qué pasaría con eso. En cuanto al DNU de los fondos reservados, hasta ahora fue derogado en la Cámara de Diputados. En el Senado hay intenciones esta semana de derogarlo también. Pero según dice Yesa, el diputado del PRO, este decreto derogado no es de nulidad absoluta, por lo tanto el gasto ya devengado, que es el 80%, no tendría que tener problemas. Ahora, Gil Domínguez, el constitucionalista, dice que el DNU son todos de nulidad absoluta y por lo tanto se podría acusar de incumplimiento de deberes de funcionario público. Acá el problema, ahora se formó la comisión que controla los servicios de inteligencia, está Lustó de presidente, ahora se incorporó Moró como vicepresidente, Parrilli como secretario. Parrilli fue jefe de la AFI cuando le echan Estiuso, y bueno, van a tratar como se llama, de controlar, y evidentemente es poco lo que puede hacer la comisión, porque si la comisión, primeramente, cuando la CIDE le diga lo que va a hacer los gastos, obviamente que no puede revelar los secretos a qué espías tienen, cuáles son las operaciones de inteligencia que hace. Y si a la comisión no le gusta, tendrían que hacer una denuncia penal, que ya sabemos que las denuncias penales terminan en el cesto de papeles, por lo cual yo creo que por la posible derogación de ese decreto, creo que es más formal, y lo mismo, bueno, la ley jubilatoria no lo creo, ahí sería un problema. La ley jubilatoria sería un problema porque el presidente se ha opuesto terminantemente, y bueno, yo no sé cómo terminaría todo eso. Ahora, lo importante es cómo se configura esa relación entre el presidente y Mauricio Macri. Por ahora, Patricia Bullrich le está dando la razón. Patricia Bullrich tiene 2 méritos, que lo hago extensivo a todo el gobierno. Hay 4 meses sin piquetes en la calle. ¿Vieron que era muy fácil terminar con los piquetes? Nada más que había que imponerle reglas como se imponen en todos los lugares del mundo, que no se puede cortar las calles, y no hay más piquetes. Aparte, investigaron los curros que había con los planes sociales, y los líderes piqueteros demostraron ser un tigre de papel. El otro tema, que es para los rosarinos, bajaron el 75% los homicidios en Rosario. O sea que mandando la gendarmería, quitándole los celulares a los jefes mafiosos, que el anterior directora del Servicio Penitenciario Federal, la ex jueza Silvina Garrigós de Rébori, quitarle los celulares y las comunicaciones con el exterior, era violar los derechos humanos de los jefes mafiosos de Rosario, se demuestra claramente que lo único que hacían es perpetuar el delito. Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia, la tarea que hizo Cristina Camaño, la ex fiscal correccional, al cual Alberto Fernández la designó al frente de la CIDE, y Agustín Rossi, tenían por objetivo destruir el servicio de inteligencia de la Argentina. Le han prohibido a los agentes tener armas.
regalaron los coches blindados, o sea, las autoridades de la CIDE no van en autos blindados. Han hecho un desastre con la inteligencia. Cristina Camaño publicó la nota de los agentes secretos que había en los países de Medio Oriente, con lo cual se tuvieron, la Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí, tuvo que rápidamente hacer una operación de extracción y traer a los delegados argentinos que estaban en Medio Oriente. O sea, el desastre que ha hecho Alberto Fernández en su política de defensa y en servicio de inteligencia va a tardar años en ser reparada. Y ahora la oposición, ya sea la oposición de Unión por la Patria o la más dialoguista, en vez de tratar de ser contemplativos y tranquilizarse, lo único que están haciendo es complicar y crear más problemas. Está claro que tienen todo el derecho a quejarse. Tenemos un presidente que es muy disruptivo, que cuando le hacen una crítica contesta fuertemente, pero bueno, ya no estamos acostumbrando a eso. Él dice que cuando lo critican, mienten. Bueno, el hecho de que un periodista, cuando critica a un político, diga una mentira, bueno, eso está... Nadie tiene el mentirómetro, así que el presidente tiene todo el derecho a decir que mienten y por eso le contesta. Bueno, hasta el próximo martes.